Razones trigonométricas. Vamos a ver hoy día qué son las razones trigonométricas, pero primero tenemos que saber qué es una razón. Una razón es una división, solamente es una división entre dos números reales. Vamos a empezar a dibujar un triángulo rectángulo. Por acá. Se movió la cámara. Lo siento, ahorita eso acomodamos. Ya, acá tenemos al triángulo rectángulo. Vamos a definir a este ángulo como que sea el ángulo X, a este cateto con el cateto a este cateto B y a la hipotenusa como H. Ya el seno está definido, el seno de un ángulo está definido como cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Acá es lo que decía que la razón es una división y aquí coincide porque el seno es una división entre un cateto de un triángulo y su hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. La tangente es la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. La cotangente es la inversa de la tangente. Eso quiere decir que tenemos que invertir a la tangente. Invirtiendo, aquí tenemos cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es la inversa del coseno. Entonces, invertimos al coseno y tenemos la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la cosecante es la inversa del seno. Entonces, invertimos al seno y tenemos a la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Entonces, vamos a evaluar las razones trigonométricas del ángulo X. Entonces, según este triángulo y según las definiciones que tenemos acá, el seno de X es igual al cateto opuesto. Su cateto opuesto de X es A y la hipotenusa está definida como H. Y el coseno de X es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente de X es A y la hipotenusa es es B sobre H. La tangente de X es el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto de X es A y el cateto adyacente es B. La cotangente de X es el cateto adyacente B dividido entre el cateto opuesto A. Es la inversa de la tangente, porque acá está invertido. Acá lo hemos invertido. La secante de X es la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. El cateto adyacente de X es B. Y la cosecante de X es hipotenusa dividida entre el cateto opuesto. O sea, H entre A. Pero estas razones solamente están definidos para ángulos menores a 90 grados. Pero eso no es suficiente cuando te van a pedir encontrar alguna razón trigonométrica de un ángulo mayor a 90 grados. Por ejemplo, te van a decir, dime cuál es el seno de 120. No se va a poder definir
mediante estas definiciones que tenemos acá. No se va a poder definir con este triángulo rectángulo, no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Es ahí donde hacemos el uso de la circunferencia trigonométrica o círculo unitario y en el plano cartesiano. Entonces, aquí vamos a dibujar al plano cartesiano y a una circunferencia. Dibujamos la circunferencia. Ahí lo tenemos. Vamos a dibujar al plano cartesiano por acá. Acá está el eje X y acá el eje Y. Entonces vamos a ubicar un punto aquí en esta circunferencia. Por ejemplo, yo ubico un punto acá y lo voy a unir con el centro de la circunferencia. Entonces lo uno y obtenemos el radio de esta circunferencia. Entonces vamos a suponer que este radio sea 1, casi siempre es 1 para hacerlo más fácil, ¿no? Entonces acá vemos que este ángulo es mayor a 90. Entonces este ángulo lo vamos a decir que es el ángulo X. Entonces aquí hay otras definiciones para las razones trigonométricas. Por ejemplo, vamos a hacer puntitos por acá y por acá. Entonces el seno de un ángulo está definido como la ordenada de este punto dividido entre el radio de la circunferencia. Es ordenada dividido entre el radio. El coseno está definido como la abscisa de este punto dividido entre el radio. Y la tangente está definido como ordenada de este punto dividido entre la abscisa del mismo. Entonces, acá tenemos a un ángulo mayor a 90. El problema anterior era ¿qué pasa? ¿Cómo resolvemos cuando el ángulo es mayor a 90? No se podía con los triángulos. Entonces aquí sí se puede. Como al principio yo dije que el radio de esta circunferencia sería igual a 1. La ordenada de este punto es este segmento de acá, que iría desde acá hasta acá, ¿ya? Digamos que la ordenada sea a una letra M, por decir, como es, entonces sería por acá, digamos el seno sería igual a M y entre el radio, pero el radio es 1, entonces quedaría M sobre 1. Entonces solamente sería el seno de ese ángulo, sería solamente M. Entonces, como dije que a este radio de esta circunferencia vamos a decir que es 1, entonces este segmento de acá va a ser igual al seno de X. Ese va a ser el seno de X. Lo mismo pasa con el coseno, pero el coseno es abscisa sobre radio.
Entonces esta es la abscisa de este punto. Entonces este segmento de aquí va a ser el coseno de x. La tangente, para la tangente se traza una línea. Vamos a trazar una línea por acá. Paralelo al eje Y. Trazamos una línea paralelo al eje Y. Entonces si seguimos este punto lo punteamos y llegamos a este punto, a esta intersección. Entonces la tangente viene a ser este segmento de acá. Esto es la tangente de x. Ahora, ¿de dónde sale que la tangente de 90 es infinito? No es una ley, no es porque así me lo han dicho, sino que esto tiene un porqué. Cuando este puntito está acá, entonces va a formar el ángulo de 90 grados. Entonces esta línea va a seguir creciendo para arriba, valga la redundancia. Entonces al este punto estar acá, la línea va a ser esta, y al alargarlo, al seguir punteando, se va a seguir punteando hasta arriba y nunca va a haber una intersección entre esta línea morada y esa línea roja. Entonces, como nunca va a haber, se van a ir hasta el infinito. Por eso es que se dice que la tangente de 90 es infinito o no está definido. O otra definición también podría ser, otra demostración. Acá está. Dice que la tangente es ordenada sobre la abscisa. Entonces, tenemos acá la tangente de x. ¿Cuál es su ordenada cuando el ángulo vale 90? O sea, el puntito es acá. Entonces, su ordenada es 1. Es el radio, pero yo dije que su radio vale 1. Entonces, sería 1. ¿Y cuál es su abscisa? No es ni para acá, ni para la derecha, ni para la izquierda, sino que es 0. Entonces, como la abscisa es 0, tendremos 1 entre 0, pero 1 entre 0 no está definido entre los números reales. O también se puede decir que es infinito. Ya, o también porque se dice que el seno de 90 es 1. Vamos a seguir trabajando con el 90. Entonces, el seno dice que está definido la ordenada entre el radio. Entonces, por acá, el seno de 90 grados. ¿A qué es igual? A la ordenada. ¿Cuál es su ordenada de 90? Su ordenada es todo este segmento de acá. Pero todo este segmento es el radio, o sea, 1. Dividido entre el mismo radio, pero el radio es valor a 1. Y 1 entre 1 es 1. De ahí que seno de 90 vale 1. Entonces, vamos a alargar acá el eje X. Y voy a trazar una línea por acá. De aquí ya perpendicular. Entonces, este segmento de aquí viene a ser la secante de X. Y este segmento de aquí
viene a ser la cosecante de x. Entonces acá tenemos una definición más clara, más concreta para lo que son las razones trigonométricas cuando te piden con ángulos mayores a 90.